La noche del 9 al 10 de noviembre de 1989, el mundo fue testigo de uno de los acontecimientos más importantes del siglo pasado: la caída del Muro de Berlín. Más que allanar el camino para la reunificación de Alemania tras más de medio siglo de división, la caída del muro se considera el punto de partida de la caída de todos los regímenes comunistas que existían en Europa del Este. Uno a uno fueron cayendo los gobiernos comunistas de países como Hungría, Polonia y Rumanía hasta que, en 1991, cayó también la Unión Soviética, el gran gigante comunista. Lo que queda de aquella época para muchos es solo el legado de la Unión Soviética, que para algunos es un símbolo de éxito y para otros de fracaso absoluto. Lo cierto es que el comunismo no funcionó en ninguno de estos países, pero hubo uno en particular que se encontraba en la misma región y que podría considerarse diferente a los demás: Yugoslavia. A pesar de ser comunista como casi todos los países de su entorno, no siguió el manual de la Unión Soviética y desarrolló un modelo de comunismo que algunos siguen considerando un éxito. Pero si eso es cierto, ¿por qué desapareció el país junto con los demás? ¿Qué diferencias había entre el comunismo de la Unión Soviética y el de Yugoslavia? Si quieres conocer las respuestas, permanece atento, porque hoy vamos a hablar de eso y mucho más, empezando por la curiosa forma en que surgió el país. Para comprender en profundidad la formación de Yugoslavia, habría que remontarse al menos unos cuantos siglos atrás para entender cómo los pueblos eslavos ocuparon la región y todos los cambios geopolíticos que se produjeron a lo largo del tiempo. Pero en pocas palabras podemos definir 1918 como el año en que nació el país, con la creación del reino de serbios, croatas y eslovenos. La idea detrás de la creación del nuevo país era unir a los pueblos eslavos de la región meridional, que tenían lenguas y tradiciones similares. Al parecer, las diferencias eran mayores que las semejanzas, y debido sobre todo a cuestiones políticas internas, comenzaron varios conflictos entre los grupos étnicos. La mayor disputa de este periodo se produjo entre los serbios, que eran los gobernantes de facto del país y querían una administración centralizada, y los croatas, que abogaban por la creación de una federación y más autonomía para cada una de las regiones que componían el reino. En un intento de unificar realmente el país y poner fin a las disputas internas, el rey Alejandro I decidió en 1929 fundar el Reino de Yugoslavia, que significa Reino de los Eslavos del Sur. La unificación fue solo sobre el papel, porque en la práctica el poder siguió concentrado en manos de los serbios y las tensiones no hicieron más que aumentar, hasta el punto de que el rey fue asesinado en 1934. Si la situación era complicada en casa, aún lo era más en la escena internacional, ya que el avance de las tropas nazis por Europa Oriental condujo a la invasión del país en 1941 y a la creación de un Estado nazi en Croacia. Tras 23 años de existencia, el sueño de unir a los pueblos eslavos del sur parecía destinado a convertirse en historia. Pero fue entonces cuando apareció en escena el nombre más importante de la historia del país y uno de los líderes mundiales más significativos del siglo pasado. Josip Broz nació en el territorio de la actual Croacia, cuando el país aún formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Hijo de padre croata y madre eslovena, luchó en la Primera Guerra Mundial defendiendo el imperio que le vio nacer. Durante la contienda, fue herido en combate, capturado por los rusos y hecho prisionero. Fue en suelo ruso donde entró en contacto por primera vez con la ideología comunista e incluso participó en algunos de los acontecimientos de la Revolución Rusa de 1917. Unos años más tarde, regresó a su patria, que ahora era el reino de los serbios, croatas y eslovenos, y se hizo miembro activo del Partido Comunista local. Como el partido se consideraba ilegal,
Sus miembros pasaron a la clandestinidad y Josip Broz adoptó el nombre en clave de Tito, que le acompañaría el resto de su vida. Los conocimientos militares de Tito y su experiencia en la lucha clandestina fueron esenciales para que liderara el movimiento de resistencia contra la invasión nazi. Bajo su mando, las milicias conocidas como partisanos, que luchaban contra nazis y fascistas, consiguieron no solo proteger la mayor parte del territorio, sino también recuperar la región de Croacia del control alemán. Esta fue prácticamente la única región de Europa del Este que no fue liberada de los alemanes por el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Un hecho que, como veremos, será decisivo para el futuro del país. Al final de la guerra, el mariscal Josip Broz Tito tomó el control del país y fundó la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Una federación que agrupaba a Serbia, Croacia y Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia del Norte, así como Kosovo y Voivodina, 2 regiones autónomas de Serbia. ¿Cómo consiguió Tito resolver las diferencias entre estos países? El mariscal Tito tenía claro que crear un sentimiento único entre la población de 6 repúblicas diferentes no era posible. Además, contaba con los ejemplos de anteriores intentos fallidos. Así que, para mantener la unidad dentro de Yugoslavia, utilizó la misma mano dura que había empleado Alejandro I, pero concedió ciertas autonomías a las distintas regiones. El lema del gobierno era Hermandad y Unidad, que señalaba la existencia de varios pueblos diferentes dentro del país. Pero no hay que confundirse. El país era una dictadura y cualquier movimiento nacionalista dentro de cualquiera de las federaciones era violentamente reprimido. Miles de opositores fueron perseguidos, muchos enviados a campos de concentración y varios perdieron la vida. El régimen instaurado en Yugoslavia tras la Segunda Guerra Mundial era muy parecido al de la Unión Soviética, e incluso la construcción adoptada era similar a la que Stalin había implantado en el bloque socialista en 1936. Por razones geográficas e ideológicas, los 2 bloques se convirtieron en aliados de primer orden. Se cooperó en varios sectores, especialmente en el económico, ya que Yugoslavia tenía una economía débil y carecía de recursos naturales. Pero la cooperación duró poco. En solo 3 años, las personalidades de Tito y Stalin llevaron a los países a romper relaciones. No es ningún secreto que todos los gobiernos comunistas del entorno de la Unión Soviética fueron marionetas de Moscú después de que el Ejército Rojo expulsara a las tropas nazis de sus territorios. En el caso de Yugoslavia, no existía tal deuda y Tito no se sentía obligado a seguir las órdenes de Stalin. Los desacuerdos comenzaron porque el dictador soviético no aprobaba los planes expansionistas de Tito, que reclamaba el control de la ciudad italiana de Trieste y tenía planes de formar la Federación Balcánica, junto con Albania y posiblemente Bulgaria. Stalin también estaba en contra del apoyo de Tito al Partido Comunista Griego durante la Guerra Civil Griega. Los desacuerdos llevaron a la expulsión de Yugoslavia de la Cominform, que era una asociación de partidos comunistas fundada por Stalin y controlada por la Unión Soviética. A través de esta organización, Moscú controlaba los partidos comunistas de prácticamente toda Europa y mantenía su influencia en los países que gobernaban. Con su expulsión, Yugoslavia no solo se distanció de la Unión Soviética, sino también de las doctrinas comunistas del bloque. Fue a partir de 1948 cuando comenzó a aplicarse en Yugoslavia un enfoque diferente, conocido como socialismo autónomo. A diferencia de la Unión Soviética, donde se decía que todo pertenecía al pueblo, pero en realidad todo pertenecía al partido, y todas las decisiones se tomaban en la cúspide de la pirámide. En Yugoslavia el control de las empresas, fábricas y granjas se entregaba realmente a los trabajadores. En la práctica, eran los trabajadores quienes tomaban las decisiones empresariales. Eran libres de decidir qué producir, cuánto producir, a qué proveedores comprar los insumos
Y lo más importante, cuánto cobrar por el producto final. Era prácticamente un mercado libre donde las decisiones se tomaban en función de la oferta y la demanda, mientras que en la Unión Soviética todas las decisiones estaban centralizadas y las empresas se limitaban a producir y cumplir los objetivos fijados por el gobierno. El grado de autonomía de los trabajadores era total y podían definir sus propios salarios y el destino de los beneficios, que podían reinvertirse o incluso repartirse entre los empleados. La ruptura con la Unión Soviética también sirvió para acercar a Yugoslavia a los países occidentales y Tito pudo sacar provecho de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética al comienzo de la Guerra Fría. Mientras la OTAN y el Pacto de Varsovia albergaban aliados estadounidenses y soviéticos respectivamente, Tito, junto con los líderes de Egipto e India, Ghana e Indonesia, fundó el Movimiento de Países No Alineados en 1956. Como su nombre indica, la organización reunía a países que querían permanecer neutrales en la contienda. Esta posición de neutralidad ayudó a Yugoslavia a recibir miles de millones de dólares de Estados Unidos en préstamos y ayuda militar, incluso después de que se restablecieran las relaciones con la Unión Soviética tras la muerte de Stalin. Todo ello contribuyó al crecimiento de la economía yugoslava y a la mejora de la calidad de vida en el país. Para hacerse una idea de la evolución, en 1950, poco después de la ruptura con el dictador soviético, el Producto Interior Bruto per cápita de Yugoslavia era casi la mitad del de Hungría y Polonia. Tras los cambios, la economía creció durante casi 3 décadas seguidas y en 1980 el PIB per cápita de Yugoslavia se había multiplicado casi por 5 y había alcanzado el mismo nivel que Hungría y superado a Polonia. Las decisiones políticas también se reflejaron en la vida cotidiana de los ciudadanos. Había más libertades para los habitantes de Yugoslavia que para los de los demás países comunistas. Los yugoslavos, por ejemplo, podían viajar libremente a la mayoría de los países del mundo, mientras que los soviéticos, rumanos y alemanes orientales, por nombrar solo 3, solo podían moverse dentro de los países que formaban parte del bloque comunista. La apertura de las fronteras también permitió a miles de ciudadanos marcharse a trabajar a otros países, y el dinero que enviaban a casa también se convirtió en una importante fuente de fondos. Durante este periodo, el gobierno fomentó fuertemente la industrialización del país para sustituir a la agricultura como motor de la economía. Entre 1950 y 1967, la industria pasó de representar algo más del 20% a casi el 40%, mientras que la agricultura se redujo del 28 al 23% de todo lo producido. Este cambio fue acompañado de inversiones en educación, con un nivel de analfabetismo muy cercano a 0, y sanidad universal. Como cabe imaginar en un Estado socialista, tanto la educación como la sanidad fueron proporcionadas por el gobierno, sin coste alguno, para la población. El modelo de socialismo autogestionario adoptado hacía que, por término medio, los ciudadanos del país tuvieran un nivel de vida cercano al de los países de Europa occidental de la época, con derecho a mejores coches e incluso a casas de vacaciones, algo impensable en los países comunistas. Pero si el país era tan bueno y el sistema funcionaba tan bien, ¿por qué se desintegró Yugoslavia? Durante más de 3 décadas y media, el país fue gobernado con puño de hierro por Tito, presidente vitalicio del país. En todo este tiempo consiguió equilibrar la política interior con algunas autonomías regionales y la exterior, negociando con ambos bandos para sacar el máximo provecho. Prueba de su alcance mundial fue la asistencia de 129 jefes de Estado a su funeral en 1980. La cifra fue un récord para la época y que ni siquiera líderes como Nelson Mandela y el Papa Juan Pablo II consiguieron en sus funerales.
Con la muerte de Tito y sin sucesor preparado, la situación empezó a complicarse. Durante la década de 1970, el país se había visto afectado por varias crisis mundiales, como la del petróleo de 1973. Las buenas relaciones internacionales del director ayudaron al país a conseguir préstamos para hacer frente a las turbulencias. Pero, por otro lado, aumentó la deuda externa de 2.300 millones de dólares a principios de la década a más de 20.000 millones en 1981. La situación siguió empeorando y en 1985 la deuda del país equivalía a la mitad de su PIB. El sistema de socialismo autónomo también tenía sus defectos, que demostraban que no se habían tenido en cuenta las características regionales en su formulación. Durante los años 80, las empresas del norte, sobre todo las de Croacia y Eslovenia, demostraron ser más eficaces y competitivas que las de Macedonia en el sur. Las disputas regionales que habían permanecido latentes bajo la dictadura de Tito volvieron con más fuerza en la segunda mitad de la década, sobre todo en Serbia, donde los políticos locales vieron la oportunidad de recuperar el control que antes tenían sobre los demás países. En 1991, Eslovenia y Croacia, tras celebrar un plebiscito, decidieron abandonar el bloque e independizarse. La reacción de Serbia fue iniciar una guerra. En el caso de Eslovenia, la guerra duró solo 10 días, pero Croacia se enfrentó a una guerra de más de 5 años y miles de muertos antes de independizarse. Tras el fin de la Unión Soviética ese mismo año, parte del arsenal militar del antiguo bloque se vendió ilegalmente a distintos grupos que luchaban en Yugoslavia, lo que alimentó un periodo de guerras y masacre en la región. Las guerras que tuvieron lugar en el territorio del país fueron en su momento el mayor conflicto en territorio europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Precisamente los conflictos que permitieron el surgimiento de la Yugoslavia moderna. Oficialmente, el país existió hasta 2003, cuando cambió su nombre por el de Serbia y Montenegro, pero ya no era ni la sombra de lo que fue. Aunque tomó un camino diferente en cuestiones ideológicas y exteriores, Yugoslavia acabó de la misma manera que la Unión Soviética, y como todos los países comunistas de Europa del Este, el comunismo se ha convertido en cosa del pasado. Una de las repúblicas que formaban Yugoslavia es Montenegro, que recientemente ha sido noticia por construir una autopista que podría llevar al país a la bancarrota. Si quieres saber por qué, eso es lo que te voy a contar en este vídeo que aparece en pantalla. Simplemente haz clic. Gracias a todos los que nos habéis acompañado hasta aquí. Abrazos y hasta el próximo vídeo.